Good morning, dear students. I'm very happy to be with you again. Today we're going to talk about dealing with questions in the English language. There are two types of questions in any language. Verification questions that are used to confirm or deny information. Some people call them yes/no questions as their answers include these words. The other group are the content questions that are used to get specific information. In these cases, questions must start with a WH question pronoun such as what, where, when, which, why, who, whom, whose, or how. All questions have different parts. Observen, por favor, en las preguntas de verificación siempre vamos a empezar con un auxiliar. This auxiliary must be according to the verb tense, el tiempo verbal, de acuerdo al tiempo verbal. Este auxiliar debe ser escrito con mayúscula. Tenemos después el sujeto, el verbo principal, el complemento y al final de la pregunta solo usaremos un signo de interrogación para cerrarla, a diferencia del español en el que se usan dos, uno al abrirla y otro para terminar. En el caso de las preguntas de contenido, de content questions, empezamos con uno de los pronombres interrogativos que les mencioné en la diapositiva anterior, que también debe ser escrito con mayúscula en su primer letra. Después de este pronombre debemos colocar el auxiliar de acuerdo al tiempo verbal, nuevamente el sujeto, el verbo principal que por lo regular se coloca sin grandes cambios, el complemento y cerramos con el signo de interrogación al final. Es muy importante que observemos qué auxiliar debemos de utilizar de acuerdo al tiempo verbal que estamos manejando. The simple present used for daily activities, las actividades cotidianas que usamos todos los días, debe ir acompañado de los auxiliares do y das. Este auxiliar se seleccionará en función del sujeto al que se le va a aplicar. En el caso de simple past, tenemos actividades que han concluido definitivamente y para el pasado usaremos el auxiliar did. Simple future nos sirve para las decisiones inmediatas y su auxiliar será el auxiliar will. Una decisión inmediata, por ejemplo, es si yo sé que mi amigo se accidentó, pues yo lo visitaré inmediatamente, lo veré mañana, lo visitaré. Son decisiones tomadas rápidamente, son decisiones firmes. Tenemos the conditional, que se utiliza para preguntas corteses o para preguntas relacionadas con causa y efecto. En ambos casos, el auxiliar que utilizamos será el auxiliar would. Es muy importante que sepamos que ninguno de estas palabras como auxiliares tienen una traducción al español como tal. Simplemente se colocan ahí y no se traducen. Y no las debemos confundir con los verbos. Por ejemplo, en el caso de do, el verbo to do es el verbo hacer. Sin embargo, como auxiliar no tiene traducción. Pasamos ahora al presente perfecto. The present perfect is used to talk about experiences in the past. Entonces, cosas que hemos vivido, que hemos hecho, por eso usamos el auxiliar have. Ojo, nuevamente, have como auxiliar se traduce como haber, no se traduce como el verbo to have, que quiere decir tener. Para hablar de experiencias, por ejemplo, I have been to Palenque. Yo ya he tenido esa experiencia. I have participated in those kind of projects. Estamos hablando de lo que yo he hecho en el pasado.
y que me acuerdo ahorita que ya tengo esa experiencia. Para hablar del present progressive, nos referiremos a activities developed at the moment we are speaking. For instance, I'm working, I'm studying, I'm finishing the project, ¿ok? Para ello utilizaremos el auxiliar be. Be es uno de los verbos y de las palabras más utilizadas en inglés, porque be es un verbo que, como to be, tiene dos significados, que son ser y estar, y como auxiliar por lo regular se maneja como estar. Este verbo ser o estar, que está siendo utilizado como auxiliar, lo vamos a acompañar del verbo principal terminación ing. Como les decía, I'm working, ¿ok? Para hablar del pasado progresivo hablaremos de actividades con una secuencia de eventos, algo que estaba sucediendo y de repente se cortó o hubo una interrupción de algo o me refirió a otra idea. Para ello uso nuevamente el auxiliar be y cualquiera de las dos formas del verbo to be, dependiendo tanto en el presente como en el pasado, del sujeto al que le voy a aplicar este auxiliar. Y el verbo principal también se escribirá con ing. Por ejemplo, I was attending a customer when the telephone rang. Entonces vemos que estábamos atendiendo al cliente y sonó el teléfono. Entonces ahí vemos cómo hay una secuencia de acciones, ¿sí? Finalmente tenemos idiomatic future, que sirve para planes a futuro, ya para una proyección, cosas que decido hacer más adelante. Entonces, en este caso, nuevamente vuelvo a usar el auxiliar be, que no se va a traducir como tal, y va a ir acompañado, va a formar una frase en la cual se va a unir a going to, y el verbo principal lo vamos a escribir en infinitivo. I'm going to se traducirá como voy a. I'm going to study. I'm going to invest some money in that business. En fin, cosas que yo planeo. Y ojo, este voy no es de desplazamiento como sería el verbo to go. To go sí implica que tengo que desplazarme. En el caso de going to es simplemente tomar una acción, decidir hacer algo, pero no necesariamente me tengo que cambiar de lugar, no tengo que ir a otra parte. Aquí tenemos algunos ejemplos de las preguntas de verificación. Podemos observar que toda la parte que está en color de rojo son los auxiliares, lo de azul son los sujetos, los verbos principales están en morado, después tenemos los complementos y como les explicaba, al final de la pregunta tenemos que tener un signo de interrogación. Si ustedes observan en las preguntas de verificación, siempre vamos a observar que el auxiliar que se utiliza para preguntar es el mismo que se utiliza para responder. Entonces, si yo digo, ¿Do you work for Faurecia Company? La respuesta será, Yes, I do. Y no tengo que contestar toda la oración completa, Yes, I work for Faurecia Company. Observemos el siguiente, empieza con un does, porque va acompañado de una tercera persona. Does she run the accounting department? Y la respuesta sería, no, she doesn't. Hasta aquí mi respuesta ya está contestada, tomando el auxiliar de la pregunta, y ahora como estoy negando, voy a poner mi auxiliar, pero en forma negativa. Ya si la persona a la que yo le pregunté me quiere dar más información, ya la añadirá. She is in charge of the marketing department. O sea que no dirige el departamento de contabilidad, sino que está a cargo del departamento de marketing. Pero esta es una respuesta voluntaria. Hasta el doesn't, la respuesta fue completa. Veamos en esta que sigue del pasado. Did, la pregunta es del pasado. Did they finish a project? Yes, they did. Vean cómo estoy tomando el auxiliar para responder. Did you invest in that business? No, we didn't. ¿Sí? Aquí, nuevamente,
queda completada mi respuesta. Si yo quiero añadir información, o en este caso nosotros queremos añadir información, pues entonces ya les diremos algo más sobre lo que nos preguntó. We invested in another one, ¿sí? Pero hasta we didn't sería una respuesta corta suficiente. Si ustedes observan, el you puede referirse a una sola persona y la respuesta sería I, o puede referirse a un grupo y entonces la respuesta sería we. En esta del futuro tenemos will she go to the Congress? La respuesta corta, yes she will. Will the board of directors meet tomorrow? No, they won't. Vean cómo won't es la forma negativa del auxiliar will. Hasta aquí mi respuesta ha sido completa. Y si la persona me quiere añadir información, ya dependerá de esa persona. En este caso me está diciendo, they'll meet till next Friday. Este sería la abreviatura del auxiliar will, ¿sí? Entonces me dice que no lo harán, que se reunirán hasta el próximo viernes. Acuérdense que los días de la semana siempre deben escribirse con mayúscula. Ahora pasamos al would. En esta primera pregunta es una pregunta de cortesía. Entonces, en lugar de es una manera de ofrecer con cortesía. Entonces decimos, would you like a cup of coffee? Y en la respuesta no necesariamente tienen que contestar el would, simplemente yes please o no thank you. ¿Ven? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que si quiero o no quiero. Sí, por favor, no gracias, ¿sí? Y la última pregunta de este bloque, podemos hablar de uno de causa y efecto. Would you travel to Iraq if you had money? Aquí está la condición. Si tuvieras dinero, viajarías a Irak, ¿sí? Y la primera respuesta afirmativa sería yes, I would, ¿sí? Pero si definitivamente no pienso viajar a Irak, entonces tengo que contestar no, I wouldn't. Y hasta ahí ya contesté. Pero puedo añadir más información. I would travel somewhere else. Y vean cómo nuevamente estoy utilizando el would. ¿Por qué? Porque tengo que respetar el tiempo verbal en el que estoy trabajando. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de las preguntas de contenido. En estas preguntas de contenido tenemos los pronombres interrogativos de los que hablamos hace un rato y esperamos una respuesta específica. No nos van a contestar sí o no, sino nos van a dar el dato que estamos solicitando. Where do you work? Y si la persona en respuesta corta me dice for Pemex, es suficiente. Si me quiere contestar una respuesta larga, diría I work for Pemex. What does Paul do? Me interesa saber qué es lo que hace Paul. Fíjense cómo do, que es el verbo hacer, requiere de su auxiliar das, que no tiene traducción, ¿sí? Entonces, ¿por qué das? Porque estoy hablando de Paul. Entonces, tengo que usar el auxiliar en tercera persona. What does Paul do? Y aquí en la respuesta, he gives training courses. Es la respuesta porque es a lo que él se dedica. Entonces, lo que me interesa es saber a qué se dedica. How long does it take you to get to work? Fíjense qué respuesta tan larga, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a tu trabajo? Podría contestar 40 minutes y con eso sería más que suficiente. O decir, it takes me 40 minutes. How many employees are there in your company? Fíjense, aquí la respuesta corta sería 8. O la respuesta larga sería there are 8. Acuérdense que cuando yo uso are there, lo utilizo para preguntar cuántos hay y para responder digo there are para decir que hay tantos, ¿ok? Pasaremos a la siguiente pregunta. What time is it, please? Puedo contestar 5 o'clock o it's 5 o'clock. How are you? Aquí how está utilizado como un adverbio, un pronombre interrogativo y dice how, ¿cómo? La respuesta sería fine. Fine, thanks.
Y la última pregunta de este bloque sería why. Why es para preguntar ¿por qué? Y la respuesta es because, porque, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque siempre hay confusión en esto. Para preguntar entonces es why, para responder es because. Why did you quit your job? ¿Por qué dejaste tu empleo? Because I got a better offer in another company, ¿ok? Entonces vean cómo en las preguntas de contenido los pronombres me están marcando el tipo de información que yo voy a requerir. Hace rato que les comentaba de how, tenemos que observar que how se combina con otras palabras, por ejemplo, how many para decir cuántos, o how much para decir cuánto, y en fin hay una serie de palabras, o como arriba, how long, cuánto, pero hablando de tiempo, ¿sí? Entonces, o también de longitud. Entonces, pues todo depende del contexto, el manejo que yo le dé a este pronombre para poder dar una respuesta correcta. After knowing the elements required to make a question, you must be aware of their correct use and location. To avoid mistakes, it's always necessary to pay attention to the subject and the verb tense used in each question. Así que nunca pierdan de vista el tiempo verbal y el sujeto en la elección del auxiliar que van a utilizar. Thank you. Have a very nice day.